Ya, vamos con el tema número 6, uno de los temas más potentes de la prueba que se nos viene. Aquí en este tema van a entrar las medidas de tendencia central, ya, como las conocidas como moda, ya, el dato, la moda es el dato de mayor frecuencia, dato que más se repite en una muestra, ya, en una muestra. Este es lo más sencillo, yo creo que para los estudiantes todo el mundo sabe lo que es la moda, ¿ya? Pero cuando hablamos de datos que no son agrupados, que no están en tabla, es fácil de calcularlo y de visualizarlo, pero cuando están en tabla, y que les quede claro, no se puede calcular para la PAT, sí se puede calcular con una fórmula, pero no va a entrar en la prueba, ¿ya? ¿Estamos? Después tenemos la media o promedio, que es lo mismo. Pero los del Denver les ponen ahí media o promedio, así que no tienen por dónde confundirse. También media aritmética, ya. Esta es lo que ustedes en el colegio utilizaban. Sumar todas sus notas, por ejemplo, y dividirlo por el total le va a dar promedio, ¿cierto? Entonces, suma de los datos, dividido todo esto, dividido en el total de datos. Ya, eso también vendría siendo sencillo. Después tienen la famosa mediana, y aquí ya comienzan algunos a complicarse. La mediana. Entonces, la mediana es una medida de posición que te divide en 50% para la izquierda y 50% para la derecha, es decir, el dato central. Una vez ordenados los datos, ya, una vez ordenados los datos, el que queda en el centro, justo en medio, es la mediana. Pero aquí algunos van a decir, ¿pero qué pasa si hay dos datos en el centro? Que podría ser, si una cantidad par, van a haber dos en el centro. ¿Y qué pasa si hay dos en el centro? Usted toma los dos del centro y le saca un promedio. O sea, es la mitad de la suma de los dos centrales cuando es una cantidad par. Ya, por ejemplo, si son 8 datos, usted va a tomar el dato cuarto y el dato quinto, ¿ya? Entonces esa suma la divide en dos, o la mitad de la suma. Ya, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Ejemplo. Considere los primeros 20 números de pi. El famoso número pi, que es un número irracional, es decir, tiene infinitas cifras y no hay un periodo, no hay una cifra que permita que la llevemos a fracciones. Este número no se puede llevar a fracciones, es un número irracional. Entonces las primeras 20 cifras significativas de este número son 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a considerar las primeras 20 cifras significativas y vamos a calcular la moda, la mediana y la media. ¿Ya? Entonces, calcular. Necesitamos calcular la moda, la media, que es el promedio, y la mediana. Entonces nosotros vamos a tener que ordenar, sí o sí vamos a tener que ordenar estas cifras. Entonces, porque vamos a sacar la mediana, entonces vamos a tener que ordenar. Entonces comenzamos a ordenar. Entonces nos va a quedar 1, 2, 2. Después tenemos el 2, lo vamos tachando para que no nos vaya a confundir. 2, 2. O sea, hasta ahí hasta el momento serían dos modas, sería bimodal. El 3, 1, 2, 3, 4. El 4, 1, 2.
El 5, 1, 2, 3, 3, 5. El 6, una vez, aparece. El 7, una vez. El 8, dos veces. Y el 9, dos veces. Vamos a contarnos para que corroborar que está bien. Y me da 19. 3, 6, 9, 10, 3, 9. Me estoy comiendo un número, ese 9. Menos mal que era 9, si no, quizás no hubiese cabido ahí. Entonces, hemos descubierto de inmediato que la moda es el número 3, ¿cierto? Aquí está la moda. Ya, fácil. Estas preguntas hay que aprovecharlas. Entonces, número 3 es la moda. La media o promedio nos va a significar de la suma de todo esto dividido en el total, o sea, el promedio que se simboliza con eso. Recordemos que la moda se simboliza con M sub O, la media con una rayita encima de la X y la mediana M sub E. Entonces, en este caso, nuestro promedio va a ser dividido en 20, porque son 20 datos. Y empezamos a sumar. Tenemos 6, ya tenemos 6, y acá tenemos 12. 12 más 6, llevamos 18. 22, 26, ya hay que tener harto ojo. 26, 22, 26, más 5, 31, más 10, 41, más 6, 47, más 7, 54, 54, más 8, 62, más 8, 70, y 70 más 27 serían 97. Y ahí tenemos el promedio, no importa cuánto de eso, ya lo importante es que el promedio es 97. 97 dividido en 20, 97 dividido en 20 nos va a dar el promedio, pero ya si lo dejamos así está bueno. Cabe 4, sobran 17, le agrego un 0, 4 por, ¿cuánto me da? Ya por 8, 8 veces cabe, sobran 10, y aquí va a terminar, termina en 4,85 el promedio. Y la mediana es el dato central, pero como si hubiese sido una cantidad impar sería justo el del medio, pero en este caso como son 20, necesito 9 para la derecha y 9 para la izquierda, 3, 6, 9, entonces estos dos datos son los que me sirven a mí, ya, los dos centrales son esos. Una vez que tenemos identificados los dos centrales, le sacamos el promedio, la mitad de la suma. ¿Cuál sería entonces la mediana? La mediana va a ser 9, porque la suma de esos dos es 9, dividido en 2, 4,5. Por lo tanto, la mediana es 4,5. ¡Listo! Estamos listos con el refuerzo de lo que es la medida de tendencia central, porque se acercan al centro. Vamos entonces a seguir. Vamos a borrar acá primero esto. Borrar, dije, borrar. Ahí estamos borrando. Y ahora vamos a ver qué pasaría si sacar el promedio de datos agrupados. Porque eso sí puede entrar. Promedio de datos agrupados. Entonces el promedio de datos agrupados va a ser promedio, va a ser marca de clase 1 por la frecuencia 1, marca de clase 2 por la frecuencia 2, más hasta la última marca de clase que sería sub n, f sub n, partido en la suma de las frecuencias. Frecuencia 1 más frecuencia 2 más frecuencia 3 hasta la frecuencia n. ¿Ya? Ejemplo, podríamos ver nosotros que si tuviésemos nosotros acá, imaginemos que estas las notas de un curso que fueron aquí puestas en una tabla. Este es el intervalo, la clase. Esta es la clase y esta es la frecuencia. La gente que sacó de 1 a 2, incluyendo el 1 y no incluyendo el 2, imaginemos que fueron 2 personas. Del 2 incluido hasta el 3
hubo 2 personas también. Del número 3 al 4 hubo 6 personas. ¿Ya? Después tenemos del 4 al 5, imaginemos que hubo 5 personas. Del 5 al 6 hubo, dejémosle, una persona. 12, hasta el momento 12, 4, 16. Y del 6 al 7, incluido ambos, hubo 4 personas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el promedio? El promedio del curso, para no tener que poner aquí todas las notas, sino que empiezo a buscar la marca de clase. La marca de clase, para aquello que se le ha olvidado, es el promedio de estos dos extremos, o sea, en este caso 1,5. En el otro acá vendría siendo 2,5. Aquí vamos a tener nosotros 3,5. Acá vamos a tener 4,5. El promedio de 5,6 es 5,5. Y el promedio de 6,7 es 6,5. ¿Ya? Porque si usted suma eso, 7,6 le da 3, se divide en 2, 6,5. ¿Cierto? Vamos incluso acá a seguir acordándonos de cosas. La frecuencia acumulada, que es una F mayúscula, acumulada, sería 2. Aquí 2 más 2, 4. 4 más 10. 10 más 5, 15. 15 más 1, 16. 16 más 4, 20. Es decir, la suma de estos son 20. Eso es suma. Y debe coincidir siempre con eso. Ya, entonces ahora, ¿cómo sacamos el promedio de lo que son los datos en tabla agrupados? ¿Sí? Marca de clase 1,5 lo multiplico por su frecuencia, más el 2,5 por su frecuencia, más el 3,5 por su frecuencia, más el 4,5 por su frecuencia, más el 5,5 por su frecuencia, que en este caso es 1, y más la gente que está en la frecuencia, o sea, el intervalo 6,7, 6,5 por 4, y dividido en el total de datos, que son 20. Así es, el cálculo lo hacen ustedes. Suman arriba lo que le den y lo dividen en 20. Y aquí no vamos a poder calcular la moda. ¿Ya? Algunos creen que la moda está ahí. No, eso se llama el intervalo modal. Entonces lo aprovechamos al tiro para recordar. ¿Cuál es el intervalo modal? Y ahí no hay problema de recordar que el intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia. Entonces la respuesta es el intervalo que tiene mayor frecuencia, que es el 3,4. Y alguien te preguntará, ¿se podrá calcular la mediana? Sí se puede, pero tampoco entra con fórmula en la prueba. Sí se puede saber dónde está la mediana. ¿Ya? ¿Cuál es el intervalo donde está la mediana? O que posee la mediana, mejor, para que quede más. ¿Cuál es el intervalo que contiene la mediana? Eso sí lo vamos a saber. ¿Y cómo? Como son 20 datos, mi mediana va a ser la mitad de los datos, que es 10, la mitad de los datos más 1, 11. O sea, me sirve el dato 10 y me sirve el dato 11. ¿Ya? Porque si son 20 datos voy a tener 20, imaginemos que los 20 los anotamos, vamos a tener 9 para la izquierda y 9 para la derecha. Y los datos que me sirven son el dato 10 y el dato 11. Entonces empezamos a ver dónde está el dato 10 y 11. Entonces acá tenemos el dato 2, el dato 4, hasta el momento llevamos 4 datos. Aquí llevamos 10 datos, pero y acá vamos a tener el dato 11, 12, 13, 14, 15. Entonces la mediana para la prueba siempre va a funcionar que va a estar en uno de estos. Aquí está combinado, por lo tanto no lo vamos a poder calcular, pero para la prueba va a quedar justo en 1. Quiero decir que aquí, por ejemplo, debería haber sido 7, por ejemplo, y va a quedar hasta el 11. Se va a pasar por el 10 y el 11, y esa va a ser la mediana, va a estar en ese intervalo. O puede haber sido que acá colocamos 5 y sería 9 datos, y acá tendríamos desde los datos 10 hasta el dato
15. Dice. Aquí, obviamente, al ser un ejemplo no me coincide, pero en los que vamos a ver más rato se va a coincidir sin problema. No hay lugar a tener una doble interpretación. Y ahora vamos a recordar lo que es el rango. Rango, porque es la única medida de dispersión que entra. Dato mayor menos dato menor. Ya, por ejemplo, en los datos que vimos del pi, el dato mayor obviamente es el 9 y el dato menor es el... ¿Había 0? No había 0, ¿cierto? 9 menos 1, 8. El rango. Y ahora viene algo que a muchos se les ha olvidado, que son las medidas de posición. Esto sí que es interesante que lo veamos y lo escuchemos. Las medidas de posición. Bueno, las medidas de posición son datos que tienen una ubicación específica en una muestra ordenada. Entonces vamos a partir por los cuartiles, son los más conocidos. Los cuartiles son 3 datos, uno pensaría 4, no, son 3 datos que dividen la muestra en 4, que dividen la muestra en 4 partes de 25% cada una. Entonces, si lo vemos gráficamente, tendríamos nosotros que aquí están los datos de la muestra, imaginemos, y vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Qué provocan los cuartiles? 25%, acá tenemos 25%, 25%, 25%. Es decir, por ejemplo, bajo el cuartil 3 se encuentra un 75% de la población. Ya, esto va a ser un cuarto, así se calcula, por n. Esto es 2 cuartos por n. Y esto es 3 cuartos por n. Así se calculan los cuartiles, disculpen. ¿Ya? Y otra cosa importante que deben saber, que el cuartil 2, como bajo él está el 50%, equivale justo a la mediana. ¿Ya? Todo lo que está en el 50% equivale a la mediana. ¿Cómo calcularlos? ¿Cómo calcular un cuartil? ¿Cómo calcular un cuartil? ¿Cómo sale ahí? Esta es la fórmula. Por ejemplo, si tenemos dados los datos, coloquémosle por ejemplo 1, 8, 3, 12, 20, 22, 1, 1. ¿Ya? Nosotros vamos a tener esos datos, por ejemplo. Primer paso. Ordenamos. Ordenamos los datos. Al ordenarlo tenemos 1, 1, 1, 3, 8, 3, 8, 12, 20 y 22. Tenemos 3, 6, 7, 8. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es identificar los cuartiles a través de la fórmula. ¿Cómo calculamos el primer cuartil? El primer cuartil es, dígame mi amor. Va a ser un cuarto por el total de datos por n. Entonces, como n son 8 datos, nosotros nos va a quedar un cuarto por 8.
Y este valor es 8 dividido en 4, 2. O sea, este número, ¿qué me indica a mí? Posición 2. La posición 2 de mi muestra ordenada indica el cuartil número 1. En este caso. Ese de ahí. O sea que este es el cuartil número 1. ¿Se entiende? Entonces ahora, el segundo cuartil, ¿cómo lo calculamos? El segundo cuartil es 2 cuartos o un medio. Ya, es lo mismo que un medio, si queremos verlo también. O incluso n partido en 2. En este caso, 8 partido en 2. 4. Entonces esto, posición 4. Aquí va a estar mi cuartil 2. ¿Qué pasaría si me da decimales? Es una pregunta que se pueden hacer ustedes. Si me da, por ejemplo, 4,1, la posición que me sirve no es el 4, es el 5. Siempre, aunque si el decimal es distinto de 0, usted lo aproxima al siguiente. ¿Ya? Y el tercer cuartil va a ser 3 cuartos, 3 cuartas partes, 75%. Es decir, de hecho, 3 cuartos es 0,75. O sea, estoy viendo de otra manera, por 8. 0,75 por 8 es lo mismo que decir 6, ¿cierto? Si no me equivoco, porque sí es 6. 0,75 por 8 me da 6. O sea, aquí la posición que me sirve es la posición 6. Entonces yo acá empiezo a contar. Posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser el cuartil 3. Así se calcula. Recordemos que si dan decimales, se aproxima al siguiente independiente del decimal. Otra cosa. Famoso el rango intercuartil. El famoso rango intercuartil. El famoso rango intercuartil es muy fácil. El cuartil 3 menos el cuartil 1. En este ejemplo, en este caso, sería 12 menos 1, es decir, 11. El rango normal es 22 menos 1. Sería 21, es otra cosa, pero aquí es rango intercuartil. ¿Por qué nos sirve mucho esto? Porque ahora les voy a enseñar o recordar lo que es el diagrama de caja. Diagrama de cajón o bigotes. Entonces, ¿cómo es este diagrama? Es sencillo, o sea, tienen que ustedes saber ubicar nomás los valores. En la prueba no piden eso, no están en la universidad, a veces se complica este diagrama, pero acá no. Ustedes lo ubican nomás. Aquí va a ir el dato mínimo o menor. Acá dato mayor. Aquí va el cuartil 1, aquí va el cuartil 2 o la mediana, que es lo mismo, y acá el cuartil 3. En el caso del problema, aquí evidentemente el dato mínimo de la muestra es el 1, el dato máximo de la muestra es el 22, el cuartil 1 es el número 1, el cuartil 2 es el 3 y el cuartil 3 es el 2. Está completado el diagrama de cajón o de bigote. Ya, ahora vamos con los otros que podrían aparecer, que son los percentiles, los deciles y los quintiles. Comenzamos con los quintiles. Es lo mismo de cuartiles. Quintiles son 4 datos. Uno pensaría que son 5. Son 4 datos que dividen la muestra. En 5 partes. Si lo vemos como un gráfico esto, vamos a tener el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4. ¿Qué hace esto? 20%, 20% de 20%, ¿correcto? Cada 20%, 20%, 20%. ¿Cómo se calcula el quintil 1? Un quinto por n, cálculo.
2 quintos por n, 3 quintos por n, 4 quintos por n. ¿Ya? Análogamente, un quinto es 0,2, ¿cierto? A los que les gustan los decimales, 0,4, 0,6 y 0,8. Bueno, ¿qué pasaría si alguien me pregunta? ¿Qué significa estar posicionado en el quintil 4? Entonces usted va a responder lo siguiente: que usted pertenece al 80% más, no sé, pues si hablamos de economía, más rico, ¿ya? O sea, que baja usted hasta el 80% que tiene menos y sobre usted el 20% que tiene más. Aquí le ponemos en economía, pongamos, en economía. ¿Ya? Y bueno, lo otro es lo mismo, exactamente lo mismo. Los deciles, bueno, son 9, ¿cierto? Son 9 datos que dividen la muestra en 10 partes, de 10% cada una de esas partes. Entonces, bueno, si lo quisiéramos graficar, va a ser el decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, que equivale a la mediana, ya, porque 50% para abajo, decil, y para arriba también, decil 7, 8 y decil 9. Y aquí evidentemente a mí me queda un 10% en cada parte. ¿Ya? Y por ejemplo, si a mí me dicen qué significa estar aquí, para abajo tenemos un 70%. Ya, y los percentiles son 99 datos que dividen la muestra en 100 partes, cada una de 1%. Y ahí no lo voy a dibujar gráficamente porque sería gigante. Evidentemente, el percentil 50 es lo mismo que la mediana, y obviamente es lo mismo que el cuartil 2, y es lo mismo que el decil 5. Son muy importantes. Entonces, último ejemplo para continuar. Dadas las notas de honor, un 6, un 7, un 6, un 6, un 4, un 7 y un 6. Y ahí coloquémosle otro 7. Hay otro 7 más. Ya coloquémosle varios 7. Hallar cuartil número 3, percentil número 51, quintil 2 y ¿qué me falta más? El decil, vámonos 4. Entonces, los cuartiles dividen la muestra en 4 partes, son 3 que dividen la muestra en 4 partes, sería 3/4 partes del total de datos. Lo vamos a ordenar porque hay que ordenarlos, ¿ya? Siempre hay que ordenarlo cuando hablamos de esto. Entonces, en este caso sería 4, después tenemos varios 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 6, y tenemos muchos 7, 5, 7. La moda es 7. Ya, entonces acá son 10 datos, ¿cierto? Entonces no va a haber un dato justo en el medio, van a haber 2. Si hubiese uno en el medio sería fácil. Entonces, ya, estos 2 son los que me van a dar la mediana.
la división de esos dos. Ya. Cuartil 3, entonces por 10 datos me queda 30 dividido en 4. Y 30 dividido en 4 son 7,5, ¿cierto? El 7,5 yo lo llevo al dato 8. Dato ubicado en lugar 8. Entonces, mi cuartil 3 va a ser el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este de aquí. Cuartil 3, el número 7. Percentil 51. 51 de 100 partes por 10. Evidentemente vamos a eliminar lo que es el cerito de acá porque es simplificar por 10. Y nos queda 51 dividido en 10 que es 5,1 y lo llevamos al 6. El dato sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubicación sexta. 3, 6. 1, 3, 6. Ese dato. Ese dato de ahí. Ese de ahí vendría siendo mi percentil 51. Quintil 2. 2 de 5. 2 de 5 multiplicado por 10 datos. Si me dan 20 dividido en 5. Cuarto dato. Dato cuarto. Ahí. Ese de ahí entonces vendría siendo mi quintil segundo. Y el decir 4 son 4 datos de 10 por 10 datos. Eliminamos y nos da también el 4 justito. Por lo tanto también el decir 4 va a ser el número 6. Listo. Con eso estamos listos para tener un excelente resultado respecto a esta materia. ¿Ya? Y ahora, de hecho, ahora vamos a ver ejercicios que planificó el DEMRE, una prueba que liberó. Ustedes la deben conocer. Este ensayo que yo se lo subí a ustedes. Así va a ser la prueba ustedes. Es decir, 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas, etc. ¿Ya? Y vamos a hacer este ejercicio, el número 57, que dice lo siguiente. Dice, en un liceo se realiza un registro de la masa de estudiantes de cuarto medios. Si los cuartiles de la distribución de los datos 75 son 75, 80 y 90, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de esta información? ¿Ya? O sea que me están diciendo a mí que el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 te lo regalo, ¿cierto? Entonces yo también podría hacer incluso un diagrama de cajón, ¿cierto? ¿Ya? Diagrama de cajón, que nos va a permitir a nosotros ubicar estas cositas. Diagrama de cajón dice la ubicación de los cuartiles. Ya, entonces me dicen los cuartiles 75, 80 y 90. ¿Ya? La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra en el cuartil 2 y el cuartil 3. A ver, los cuartiles que me dicen a mí que yo tengo bajo el cuartil 1 un 25% de la población. Acá tengo otro 25%, acá tengo otro 25% y acá tengo otro 25%. ¿Ya? Por lo tanto, si los cuartiles son 75, 80 y 90, la mayor cantidad de los estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y cuartil 3. Entre el cuartil 2 y cuartil 3 nosotros tenemos un 25%. ¿No? Entonces eso es falso. Absolutamente falso. ¿Ya? No. Por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilogramos y a lo más 90, a lo menos 75 y a lo más 90 sería, a lo menos 75 y a lo más 90 sería esta parte. Esa es la información 2. Por lo menos un 50%. Sí, eso es verdad. ¿Ya? Eso es verdad. ¿Qué más me dicen? La media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es 81,6. La media aritmética es 81,6. El promedio, ¿puedo determinarlo yo con los cuartiles? No, puedo la mediana, sí.
La mediana en este caso es el 80. La mediana la puedo calcular, pero yo no puedo sacar la media aritmética. Así que esta información no me alcanza. Es solo la 2 la correcta. ¿Qué más nos proponen esta pregunta de Emre? La siguiente también tiene relación con esta materia. El famoso diagrama de bigote. La distribución de sueldo de peso de trabajador en la empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura. ¿Ya? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo y mínimo. Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores 250.000. Tendríamos que sacar el rango de 750.000, cuartil 3 menos cuartil 1, 750.000 menos 500.000. Ya captamos que es cierto. Y nos da 250.000. Por lo tanto, al tiro la primera es correcta. Se acabó el ejercicio. ¿Ya? Y ahora nos vamos a las preguntas de los años anteriores. Expediente PTU. Análisis de datos de la 232. Y vamos a ver una que sea representativa, para que ustedes más o menos entiendan de cómo se trabaja esta materia. Llevamos 2, yo siempre hago 5. A ver. Son muy sencillas. Yo creo que tabla es importante que ustedes manejen bien. A ver, dice, la tabla adjunta muestra de distribución de puntaje obtenido de los alumnos de un curso. El total de alumnos que rindió la prueba es 40. Veamos, habría que sumar esto. Nos da 40 porque es verdad. Tenemos 20, tenemos 26, tenemos 31, tenemos 40. Es cierta la primera. La mediana se encuentra en intervalo 20-29. Para sacar la mediana o para sacar los cuartiles, los quintiles, hay necesariamente que hacer frecuencia acumulada. Yo siempre recomiendo que los niños hagan esto. Tenemos 6, tenemos 14. Este ejemplo nos hubiese resultado mucho mejor que el que hice yo, que inventé. Acá tenemos 26, acá tenemos 31 y acá tenemos 40. Donde pase por el dato, ya que son 40, a mí me sirve la mediana. Mediana, ¿cómo se calcula? El dato 20 más el dato 21 partido en 2, ¿cierto? Yo no necesito calcular la mediana, yo no solamente necesito cuáles son los datos que me sirven, que son esos dos. Dato 20, 21. No me alcanza, llevo 6, no me alcanza, llevo 14. Y aquí, en este intervalo, voy a pasar por el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que son los que necesito. 22, 23, 24, 25, 26. Por lo tanto, aquí está mi mediana. Por lo tanto, esto es mentira. El intervalo modal o clase modal es el intervalo 30-39. El intervalo modal no es la moda, es el dato que tiene mayor frecuencia. O sea, es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Que en este caso es el 12, 30-39, ¿verdad? 1 y 3. Dos más quiero hacerles. A ver. Ojalá saliera uno de años anteriores de medida de tendencia de posición. Medida de posición, a ver. Parece que ya no hay. Ya, eso está regalado. A ver. Este libro ojalá ustedes lo hagan todo ya. Quería buscar uno que tuviera cuartiles. Aquí, percentiles. La 68. Dice, después de medir los largos de una colección de objetos, se obtiene gráfico de frecuencia, figura 19. ¿Cuál es el percentil 50? El percentil 50, no se le olvide que es lo mismo que decir 50 de 100 por la cantidad. Y el percentil 50 también es lo mismo que el decil 5, porque bajo el percentil 50 hay un 50% y sobre el 50% es lo mismo que el decil 5 y que cuartil 2. Y obviamente que la mediana. O sea que el percentil 50 es la mediana. O sea, yo necesito la mediana y estoy listo. Eso es lo que me quiere decir. Entonces habría que ver primero que todo cuál va a ser la mediana, cuántos datos son.
total de datos, eso es lo importante aquí, son 6, la frecuencia, 3, más 4, más 6, más 3 y más 9. El error que se comete aquí muchas veces es que suman estos números y nada más, y el 6 está dos veces. El 6 le representa el 1 y el 4. Por eso es que es importante sumar uno a uno las barritas estas. Entonces tenemos 12, 16, 19, a ver, S y S y S, a mí me da 16, 19, más 3 y más 9, 22, 31, 31 datos. Son 31 datos. Al ser 31 datos a mí me sirve justo el dato 16. El dato 16 es el que me sirve. Entonces, ¿cuándo llego al dato 16? A ver, hasta ahí llevamos 6, no me alcanza. Hasta ahí llevamos 9, ¿cierto? La acumulada estoy haciendo yo, 9. Hasta ahí llegamos, 9 más 4, 13, no alcanzamos. Y aquí me voy a pasar. Por lo tanto, el dato que me sirve es 4 centímetros. ¿Ya? Para aquellos que no comprendieron, se lo voy a hacer acá en un diagrama. Les voy a decir, el 1, este es centímetros, y acá la frecuencia. Centímetros del 1, y la frecuencia es 6. La frecuencia de centímetro 1 es 6. 2 centímetros 3, 3 centímetros 4, 4 centímetros 6, 5 centímetros 3 y 6 centímetros 6 centímetros 9. Entonces acá hago la acumulada. Entonces llevamos 6, llevamos 9. Yo necesito, si son 31 datos, yo necesito la mediana va a estar en el dato 16, porque van a haber 15 para la izquierda y 15 para la derecha. Uno va a quedar justo en medio. Aquí vamos a tener, si teníamos 9, acá más 4 son 13, todavía no llego al 16. Pero aquí yo llego al 19. Por lo tanto paso por el 14, 15, 16, 18, 19. El dato para mí es la mediana. Ya, vamos a hacer uno más. Uno más. ¿Ya? Espero que estén comprendiendo. Cualquier duda, no olviden que yo estoy siempre listo para colaborar. ¿Qué más? Perece. Cualquier duda me la hacen llegar. Creo que ya. A ver, aquí dice, en este de acá arriba, dice, también tiene que ver con la materia. De acuerdo a los 100 datos de la tabla, ya son 100 datos, si sumamos eso da 100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El primer cuartil se ubica en el intervalo 45-50. A ver, el primer cuartil, recordemos que el cuartil 1 es un cuarto por n, es decir, un cuarto por 100, o sea, 25, la posición 25. Entonces empiezo a hacer la frecuencia grande, aquí la acumulada. Llevamos 17, disculpen, 32, y yo necesitaba el 25, por lo tanto pasé aquí por el 18, 19 hasta el 32. Entonces aquí realmente está el primer cuartil, ¿verdad? El intervalo donde se ubica el percentil 50 o mediana coincide con el intervalo modal. Primero tengo que ver dónde está la mediana. Si son 50, a mí me sirve el dato 50 y el 51, ¿cierto? La mediana me interesa el dato 50, que es la mitad de los datos, y el dato 51. Dividido en 2, pero yo necesito saber el dato 50 y el 51. Hasta aquí llevo 53. Por lo tanto, aquí voy a encontrar mi dato 50 y 51. Y resulta que el intervalo modal también está aquí. Por lo tanto, es verdad también eso. La cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponde a un 10% del total de los datos. La cantidad que se encuentra en el cuarto intervalo, primero, segundo, tercero y cuarto, son 10 datos. 10 de 100 es equivalente de, si son 100 datos, me quedan el 10%. Obvio. Por lo tanto, todas son correctas. Ya chicos, espero que se haya comprendido. Espero que estén bien, sus casitas, tranquilo.
y vamos a dejar hasta acá la grabación. Un abrazo.